Bueno, el otro día, a raíz de lo de la Dana en Valencia, no ser el único, me llamó muchísimo la atención que era trending topic ni un duro a Cruz Roja. Y me di cuenta en redes sociales que efectivamente había mucha gente enfadada con Cruz Roja y con las ONGs en particular. Yo es un tema, creo que alguna vez lo he contado públicamente, lo sé, es un tema que yo padecí, que en su día toqué sin profundizar cuando viví mis experiencias particulares y que me alejé de ese mundo todo lo que podía y más, porque lo que es todavía peor es que me recorre por dentro, me mueve una miaja por dentro. Yo fui al país más pobre del mundo, a Benín, uno de los 5 más pobres del mundo, Benín y Burkina Faso, en el África subsahariana. Hace unos años un amigo me ofreció un proyecto de recoger bicicletas en Cantabria, de esas que tenemos abandonadas en los trasteros, y llevarlas a unos poblados de estos países donde a través de las misiones de monjas principalmente lo que queríamos era dar a los niños una bicicleta a cambio de que no dejasen el colegio. Muchos niños en África dejan muy pronto el colegio porque son mano de obra en casa y porque además lo tienen muy lejos. Y entonces suma una cosa con otra y dejan de ir a las escuelas. Para esos niños una bici es un Ferrari. Y además les facilitaba ir al colegio. Y el plan era firmar unos contratos con esos niños por los cuales las bicicletas eran de ellos si no dejaban el colegio. Era una manera de ayudar y de motivar. Era un proyecto precioso. Recogimos 1.500. Las llevamos a África. Y cuando llegué allí, que fui 10 días porque yo lo que quería era estar allí, capitaneando, digamos, todo esto y controlando todo esto, pues me di cuenta que lo de las ONGs era la hostia cuando estuve en África. No voy a entrar en detalles. Pero reconozco que volví a casa con un concepto totalmente distinto sobre las ONGs. Entre otras cosas porque tengo mi derecho. Encima, tiempo después, cuando el tsunami, recaudamos con un partido de Chichinabo en el Palacio de los Deportes, Felizuco, Kiko Narváez y yo, 10 millones de pesetas. Al día siguiente ingresé 5 millones sin decir nada. 5 millones en la cuenta de Cruz Roja Cantabria y 5 millones en la cuenta de Cáritas Cantabria, y todavía hoy ninguna de las dos organizaciones me ha llamado para darme las gracias. Se encontraron en la cuenta cada una con 5 millones y ni siquiera se dignaron en levantar un teléfono y darme las gracias. Y cuando aquello dije, hasta aquí he llegado. Por eso me niego a colaborar. Cada vez que me llaman digo, mira, yo lo que hago es un programa de radio y yo me dedico a hacer radio, me vas a perdonar. Y evidentemente la solidaridad, tal y como está encauzada, a mí no me parece auténtica solidaridad. Pero esa es mi opinión. Por eso cuando vi ni un duro a Cruz Roja dije, hostias, ¿qué ha pasado? Y efectivamente me he dado cuenta de que hay mucha gente que en los últimos tiempos pues está muy quemada, porque ha ido teniendo información del dinero que reciben y de lo que llega realmente a los destinos donde el que da dinero cree que va a llegar ese dinero. Sí, llega, pero una cantidad ínfima porque el dinero al final sirve para mantener los puestos de trabajo de auténticas multinacionales. Jairo, ¿tú no crees en las ONGs? Yo creo en las ONG que están planteadas como empresas y que sean capaces de autofinanciarse y, por supuesto, que todos los fondos que generan vayan al destino final, entendiendo que tiene que haber unos pequeños gastos de gestión, pero en ningún caso las salvajadas de dinero que se quedan por el camino en gestión, teóricamente, ¿no? Y mucho menos que dinero público vaya destinado a empresas
porque al final son empresas de colocación. Es donde yo entro y donde digo que esto no puede ser. Ajá, Porque al final, perdóname, estás trabajando como si fueras un oligopolio al final. Hay gente que monta una ONG y no hay competencia, ¿no? Si el Estado dijera, bueno, vamos a crear una ONG gubernamental y se puede presentar al concurso público quien sea para obtener determinados fondos públicos. Bueno, todo el mundo tendría derecho a eso, ¿no? Pero no ocurre así. Las ONG se llevan dinero, bueno, supongo que en función de determinados criterios que estimen los gobiernos. ¿Reciben mucho dinero público? Reciben mucho dinero público, muchísimo. Hay varios ejemplos. Ha empezado hablando de Cruz Roja. Sí. Mira, Cruz Roja está publicado el presupuesto para el año 2024 y tiene un presupuesto estimado de 979 millones de euros. ¿En España? En España. ¿1.000 millones? Casi 1.000 millones de euros de presupuesto. La madre que me parió. De los cuales 502, el 50% viene de subvenciones. O sea, de dinero tuyo y mío. Correcto. El 50%. Y de cuotas de socios, de ese casi 1 millón de euros, de cuotas de socios... ¿Esos 1.000 millones de euros? 160.000. O sea, prácticamente el 15% es el que va destinado o el que viene de cuotas de socios. El resto lo cubren con otro tipo de ingresos, entre ellos la más importante... Te estás equivocando en las cifras. De los 1.000 millones, 160 millones, no 160.000. 160 millones, perdón. Correcto. Gracias por de la los corrección. 1.000 millones, 500 millones de dinero público y 160 millones de lo que consiguen ellos. Correcto, de la gente que tiene una cuota recurrente. Hay mucha gente que paga de forma recurrente una cuota para ayudar a la organización. 150 millones son los que van dirigidos por esa vía. Que más de la mitad de su presupuesto es dinero público. Es dinero de subvenciones de diferentes organismos vía subvenciones. Ajá, y de ese dinero, ¿cuánto llega a la causa real de solidaridad? Bueno, eso realmente no lo sé porque no he hecho un análisis de cuánto llega. Y porque ellos tampoco lo dicen, evidentemente. Son cifras que alguna organización sí presenta, ¿vale? Lo que pasa es que hay que sumar de una en una y es un listado enorme y evidentemente se habla de no en torno al 10%, ¿no? Que el 85-90% de las ONG se queda en las estructuras empresariales y en torno al 15-10% llega, ¿no? Aproximadamente es lo que queda al final. Ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de Cruz Roja, hablamos de que en gastos de personal se quedan 472 millones de euros. O sea, del presupuesto total, el 48% es presupuesto destinado a recursos humanos, ¿vale? Evidentemente esto incluye todo, incluye las prestaciones de servicios que hacen, etcétera, pero la mitad está destinado a ese fin. Es una barbaridad. De hecho, gastan casi... Las subvenciones que hemos hablado de 502 millones están destinadas casi íntegramente a pagar salarios. Ajá, claro, hablamos solo de Cruz Roja España. Cruz Roja. Si solo a Cruz Roja España van 500 millones, ¿cuál es la cifra que va de España a Cruz Roja, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, el otro y el de la moto? Sin duda, Cruz Roja es la que más dinero mueve, sin duda. Es que debe ser una de las empresas, están llegando WhatsApp, que con 1.000 millones de presupuesto anuales debe ser una de las primeras empresas del país. Pues seguramente. Hay un dato que a mí me llama la atención de estos que estamos dando concretamente de Cruz Roja, y es que de ese presupuesto que hemos dicho, 207 millones están destinados a oficinas centrales, dirección y gastos de representación. O sea, para la dirección y la oficina central. Espera, ¿cómo? Según tienen publicado en su presupuesto, a oficina central y dirección tienen presupuestados 207 millones de euros. De los 1.000, 207 están destinados a dirección. No hablo de salarios, hablo en general, al mantenimiento de la estructura central de Cruz Roja. ¿Pero qué tienen? ¿Mejores locales y mejores sueldos los directivos que Coca-Cola o que el Banco de Santander? Pues no lo sé. En salarios... ¿Cuánto gana la novia Álvarez, que es vicepresidenta? Madre de Dios. Para que te hagas la idea, sí que destinado a salarios específicamente son casi 40 millones de euros. Es un 20% de los gastos de personal de Cruz Roja está destinado a dirección y oficinas centrales. Casi el 20%.
Madre del amor hermoso. Y luego hay otras empresas que también manejan presupuestos increíbles, ¿eh? Como por ejemplo... Por ejemplo, UNICEF, ¿no? Que te gusta UNICEF. Tú eres donante habitual de Vamos, UNICEF. yo desde que patrocinó al Barça, todos los años les mando algo. UNICEF tiene un presupuesto de 116 millones de euros. ¿En España solo? Solo en España, hablo de España. Sí, es una barbaridad. Y este sí, en subvenciones y donaciones recibe 18 millones de euros y por cuotas de socios, es llamativo, 77 millones de euros recibe. De los 116, el 66%, esos 77 millones, están destinados a esto. Pero fíjate, te voy a dar un dato muy llamativo. ¿Cuál? ¿Sabes cuánto se gastan en publicidad? ¿Cuánto se gasta UNICEF en publicidad en España? 11 millones y medio de euros al año. Como para no participar los medios de comunicación de la historia. Efectivamente. Y Cruz Roja ni te cuento, claro. Casi lo mismo que en gastos de personal, que también gasta 11 millones de euros, prácticamente 11 millones de euros en gastos de personal. Te llamaba mucho la atención cómo los presupuestos van creciendo año tras año y curiosamente gastan prácticamente lo que da pie a que las subvenciones vayan aumentando, ¿no? La verdad es que están muy bien dirigidas las organizaciones, porque la verdad es que equilibran las cuentas bastante bien. Es llamativo que tienen un presupuesto y unos ingresos de 1 millón de euros y gasta 1.000 millones. Había puesto un ejemplo. En este caso, Cruz Roja, 1.000 millones y gasta 1.000 millones. La verdad es que está muy bien logrado. Eso no lo hace casi ninguna empresa, ¿eh? Ajá. Está bastante bien equilibrado el presupuesto. Y van aumentando las subvenciones cada año. Efectivamente. Y además, a veces sin gastarlas y las traen de años anteriores, etcétera. ¿Algún detalle más? No. Tengo más organizaciones, pero van todas del pelo, vamos. Van todas del pelo. Al final, en gran parte son estructuras creadas para mantener a los que trabajan en las estructuras. Eso es lo que yo tuve la sensación en África, de que son estructuras que dan muchísimos puestos de trabajo y que se mantienen como estructuras que tienen que mantener puestos de trabajo. Y que el origen, que yo no discuto que fuese bueno, ha quedado difuminado en una gran multinacional de la solidaridad. De hecho, el dato que habíamos dado al principio, por ejemplo, de Cruz Roja, y ponemos el ejemplo de Cruz Roja porque ha sido muy criticado, entre otras cosas, porque teóricamente no estaban aceptando materiales para la ayuda, sino que estaban pidiendo ayudas económicas, no materiales. Y claro, yo la reflexión que hago en esto es que de los primeros 472 millones de euros que recibe Cruz Roja, o sea, de esos primeros 472 se destina solo a salarios. O sea, para que pensemos un poco cuando alguien deposita dinero, que sepa que primero hay que equilibrar los salarios y luego a partir de ahí empezamos a donar. Y las cifras son mareantes, claro. Dice alguno por aquí, es que no subvencionar a los ONGs para el Estado sería ruinoso. Hombre, no lo tengo tan claro, sinceramente no veo la razón de base, pero si tú lo dices, yo lo puedo aceptar, pero que conste que al menos yo lo que le entiendo a Jairo, porque me siento muy identificado y calculo que muchos oyentes también, no decimos que no hay que subvencionar a las ONGs, yo al menos, o que no se pueden utilizar ONGs para canalizar la solidaridad. Lo que yo he entendido a Jairo, y yo hago mío también, es que lo que nosotros y millones de personas no estamos de acuerdo, ni entendemos, ni compartimos, es que se hayan creado absolutas multinacionales de la solidaridad, superestructuras de multinacionales que difuminan la auténtica solidaridad. Es el camino lo que ponemos en tela de juicio, la forma en la que se encauza en ese camino, no el camino. Por cierto, de Open Arms mejor no te pregunto, ¿no? Ese es un tema muy, muy sensible, pero Open Arms, para que te hagas a la idea, prácticamente no tiene ninguna cuota recurrente, o sea, no recibe dinero de socios, para que me entiendas, y de los prácticamente 7 millones, casi 7 millones de euros de presupuesto que maneja, recibe en subvenciones y donaciones privadas, y lo entrecomillo, 6 millones. O sea, prácticamente el 100% viene del ámbito de subvenciones y donaciones. Open Arms. Open Arms, sí, es una ONG bastante polémica por la labor que teóricamente desempeña. Es la de los inmigrantes ilegales en el Mediterráneo, ¿no? Correcto.
Vale, la dejamos para otro día. Sí, porque ahí igual me detienen cuando salga. A lo mejor acabas con Iker Jiménez. Sí, efectivamente. Ala, corre, cuídate mucho.